La administración Bukele ha llegado a su cuarto año en medio de fuertes señalamientos de organizaciones locales y de la comunidad internacional por los cambios estructurales a los fundamentos de un Estado democrático. Los derechos humanos han sido vulnerados con mayor fuerza con la vigencia del régimen de excepción. Durante el año 2022, los derechos humanos en El Salvador siguieron siendo una preocupación importante para los defensores de derechos humanos locales e internacionales, ya que el país enfrentó graves retrocesos en este ámbito. En marzo de 2022, el gobierno instauró un régimen de excepción para controlar la violencia generada por las pandillas. Esta medida suspendió temporalmente algunas garantías constitucionales y derechos civiles que afectaron negativamente a la población más vulnerable del país. Especialistas en derechos humanos señalan que esto podría ser una excusa para limitar la libertad de expresión y reprimir a los disidentes políticos. El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA presentó un informe detallado sobre lo vivido en 2022. En el caso de los derechos más vulnerados, básicamente el elemento que caracteriza al año 2022 es la implementación del régimen de excepción, que ha sido continuo desde marzo de este año y a través del cual se generaron múltiples vulneraciones a los derechos humanos. El primer derecho y el más vulnerado es el derecho a la libertad, a través de al menos dos tipologías de vulneraciones. Una son las detenciones arbitrarias, que básicamente para el año 2022 la policía detuvo a más de 86,000 personas, de las cuales más de 61,300 fueron como parte del régimen de excepción y se llevaron a cabo entre los meses de marzo y diciembre de ese año. Este dato de los 86,000 detenciones significa un aumento del 174% respecto de las 31,000 detenciones que fueron realizadas en el año 2021, es decir, es un aumento exponencial. Ya desde la perspectiva cuantitativa ya indica y apunta hacia el abuso de la detención por parte de las instituciones de seguridad. Podemos ver cómo el régimen de excepción ha sacado a la luz también violaciones en torno a estos derechos, derecho a la vida, a la integridad personal, también al acceso a la justicia, que es una parte importante que a veces se queda olvidada. Y también es importante remarcar que si bien la dinámica la marcó mucho el régimen de excepción, las violaciones a derechos humanos no están basadas solamente en el marco del régimen, sino que también existen todavía otras violaciones a derechos humanos que persisten. Hay una parte importante también referida a reparación integral de las víctimas, que sigue siendo una deuda del Estado, tanto de las personas víctimas del conflicto armado como de la actualidad, y eso ni siquiera está dentro del esquema del Estado sobre las necesidades a resolver. Entonces, eso es algo que preocupa bastante también. Organizaciones nacionales de derechos humanos han denunciado múltiples patrones de abusos por parte del Estado, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, muertes bajo custodia de Estado sin investigación, abusos contra población privada de libertad, falta de garantías para el acceso a la justicia, entre muchos otros. Durante el 2022, 7 organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, documentaron más de 4.500 casos de abusos durante la implementación del régimen de excepción. Sí, bueno, fuimos 7 organizaciones de derechos humanos que estamos haciendo un esfuerzo de consolidación de datos desde que inició el régimen de excepción. Hemos presentado, si no me equivoco, unas 6 actualizaciones de datos de denuncias que reciben las organizaciones de derechos humanos
a partir de los relatos de las víctimas, ¿verdad? Sobre todo de familiares, de personas detenidas, y donde se hace un ejercicio de verificación de la información, de lo que se está diciendo por parte de estos familiares, y tratamos de documentarlo a través de distintas formas de registro que cada organización tiene. La intención de esto es precisamente tratar de minimizar el impacto de la falta de acceso a información pública. En este momento tenemos una idea general de la cantidad de personas que han sido detenidas en el marco del estado de excepción. Y que hay todo un patrón que caracteriza esas detenciones, los cuales los vuelve arbitrarias. Como por ejemplo el hecho de que no se les informe a las personas detenidas del por qué están siendo detenidas, que hayan abusos de la fuerza física, que hayan allanamientos de morada ilegales, que no haya una investigación que esté fundamentando por qué se está deteniendo a una persona. Todos esos elementos llevan a configurar un patrón de vulneración al derecho a la libertad que fue operativizada mayoritariamente por la Policía Nacional Civil, aunque también participó la Fuerza Armada en algunos territorios. Esa es la principal vulneración. Durante 2022 se registraron 82 personas particulares fallecidas en enfrentamientos armados, catalogadas por las autoridades como pandilleros. Esto representa un aumento del 67.3% respecto de 2021, cuando la institución reportó 49 personas fallecidas en las mismas condiciones. Desapariciones y falta de información. Pero en el marco del régimen de excepción se han dado muchas historias de madres, padres, hijos, hijas, tías, familiares que están buscando a una persona que ha sido detenida presuntamente arbitrariamente, y esto comienzan a ir de centro de detención o de penal en penal, ¿verdad? O de puesto policial en puesto policial. Pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas y no logran ubicar con exactitud a dónde está la persona detenida. Esa ya lo ha considerado el Sistema de Naciones Unidas como desapariciones de corto plazo, porque lo que se hace y lo peligroso de esto es que se sustrae a la persona de la protección de la ley. Acordémonos que estas personas presuntamente son inocentes hasta que el Estado demuestre lo contrario, ¿verdad? Demuestre su culpabilidad. Entonces es bastante preocupante que una persona que todavía no ha sido considerada culpable y tampoco no debería, ni siendo culpable, que se sustraiga de la ley, se sustraiga de esta protección, de saber exactamente dónde está. Incluso hemos llegado a un agravante que muchos de los familiares, no muchos, pero algunos de los familiares terminan dándose cuenta de que estas personas después de 4 o 5 meses están muertas. Entonces, por ejemplo, en ese marco, la mayoría de organizaciones estamos coincidiendo que pueden haber entre 120 y 150 personas que se conoce que han muerto bajo custodia del Estado, sobre todo en prisión, en detención. Pero también estas muertes pueden ocurrir días después de ser liberados, precisamente por las condiciones de salud, de hacinamiento, de insalubridad, más bien en la que se encuentran las personas detenidas, pero también, y eso también ha sido coincidente con otras organizaciones, por algunos registros de posibles torturas, ya sea por custodios de centros penitenciarios o por la misma población privada de libertad. He sabido de la cantidad grande de habeas corpus que se han interpuesto, sobre todo por las detenciones arbitrarias que se han realizado, y ante esto, hay muy poca respuesta de habeas corpus admitidos y mucho menos, por supuesto, de habeas corpus resueltos. Entonces ahí también tenemos una situación grave, alarmante, porque no hay realmente esa acceso a la justicia que debería de existir. No hay garantías judiciales, no hay protección judicial, no hay ningún seguimiento al debido proceso. Entonces, por ejemplo, hoy en día, y eso se vio, esa dinámica hacia finales del año 2022, donde ya no están dejando salir personas. Es decir, las personas presentan los arraigos pertinentes para que sus familiares puedan demostrar su inocencia y que no están vinculados a ningún grupo de pandillas.
Sin embargo, estos elementos no son tomados en cuenta, son desechados, no son considerados, y las personas detenidas arbitrariamente continúan en una medida de prisión sin tener en consideración ninguno de los principios jurídicos, de las garantías judiciales ni procesales necesarias para que a estas personas se les garantice también el principio de inocencia y puedan obtener justicia. Afectados por el régimen. Caso 1. Se enteró por la funeraria. Entonces él les dijo que hablaran para la delegación y hablaron ellos. Y la compañera de él, con quien estaba, oyó ella que le dijo el policía al otro, mira, fíjate que dicen que no tiene ninguna cosa, que él está limpio de darles cosas. Y que bueno, siempre llevémoslo, dice que le llevémoslo, que ya venimos a traerlo, llevémoslo. Dice que vaya, yo sé, mire, que desde que se lo llevaron, no pude ver a mi hijo. Recibí la noticia que mi hijo había fallecido. Y entonces fue duro para mí porque no volver a ver a mi hijo. Y entonces pues ya le dimos tierra a él. Y yo sé que no podía hacer nada por mi hijo. No podía hacer nada. Lo que lo dijeron pues en medicina legal, porque cuando nosotros ya fuimos al reconocimiento de mi hijo, ya estaba en medicina legal. Entonces hasta esa época nosotros no sabíamos nada. No sé si puedo decir que nos dimos cuenta del fallecimiento de mi hijo por lo de la funeraria. Ellos, como quizás él dijo mi nombre, no sé, por mi nombre me buscaban. Que mi inquietud de hoy es que tengo a mi hijo mayor también preso. No sé la salud de él también, no lo sé. Esa inquietud yo la tengo, que no sé por la salud de mi hijo mayor que está detenido también. Él tiene, quiero ver, tiene 6 meses. Mi hijo que murió, él hizo 8 meses. A los 9 meses que había entrado, fue que él falleció. Caso 2. Perdió su pierna en el penal. Mi hermano es una persona inocente, de trabajo, porque también trabaja en la construcción. Veníamos de hacer un presupuesto, de ver un trabajo para hacer un presupuesto, cuando de repente sentimos la presencia, ¿verdad?, de las autoridades y nos interrogaron en parte y él fue el que, a él se lo llevaron, pues. No lo hemos visto hace un poco más de 1 año, quisiéramos saber de él. No podemos, no hay oportunidades, no hay momento. Y como le digo, sí, él estaba discapacitado y entró él, se lo llevó, las autoridades se lo llevaron, ¿verdad?, según el régimen, y pues él ya ha ido a perder su pierna. Él iba un poco discapacitado, pero iba con sus miembros. Pero según el trato que reciben, él ha perdido su pierna. Él no podía, como dicen, su pierna le andaba rígida, no podía descansar su rodilla. Entonces, por el trato que ha recibido allá, pues le hicieron a lo mejor doblar su pierna, su rodilla, a la fuerza, a tal grado de que pues tuvieron que intervenirlo y amputarle su pierna. Desamparados porque, bueno, no tenemos para él pues un abogado en sí que nos brinde, que nos haya dado a lo largo de este año alguna información, algo que nos mantenga a nosotros, llamémosle la esperanza de poder llegar a esa fecha y que él pues se esté acercando a su libertad. No lo tenemos. Lastimosamente se han basado y se han llevado a mucha gente, muchos jóvenes, simplemente por vivir en lugares marginales,
por vivir en colonia donde aquello se movía fuerte, también ellos fueron señalados y sin ponerse a pensar en algo, que si había mucha juventud que en el momento no tenían un trabajo es porque no podían salir por la misma causa de la delincuencia. Los testimonios de las personas que han decidido denunciar su caso reflejan la parte más oscura de este régimen de excepción, y que según el Manual de Calificación de Violaciones a Derechos Humanos con enfoque de género de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la suspensión de garantías judiciales constituye un escenario para el error judicial, y que por tanto se debe indemnizar a la víctima como una medida de reparación. En ese sentido, de comprobarse que los casos de liberación corresponden a error judicial, el Estado de El Salvador se vería enfrentado a asumir responsabilidad por la indemnización de más de 3.000 personas capturadas arbitrariamente. A continuación, el editorial. Hoy vamos a hablar de la indiferencia y de los indiferentes, a propósito de los cientos de capturas injustas que se han cometido durante el régimen de excepción. Políticamente hablando, ser indiferente puede ser visto correctamente, pero humanamente no lo es, cristianamente mucho menos. Generalmente la indiferencia es producto de la cobardía, del miedo, aunque a veces la llamemos prudencia o ser cuidadosos. Lo normal es que guardemos silencio aunque sepamos que esa persona es acusada injustamente. Se ha normalizado no decir nada. Si no es conmigo o contra mi familia, mejor no meterse en nada. Y eso se ve correcto. Hasta que la violencia nos toca a nosotros, entonces somos capaces de comprender lo que otros sienten. La indiferencia, como dice Edmund Burke, escritor político y filósofo irlandés, es una definitiva puerta abierta hacia el mal. Fíjense que Dante Alighieri, en el tercer canto de la Divina Comedia, le pregunta a su guía hacia el infierno, a Virgilio, ¿qué son esos suspiros, gritos y llantos que retumban en el aire sin estrellas? Y Virgilio le contesta, vienen del antiinfierno, donde son castigadas las tristes almas que vivieron sin infamia y sin honor. Son los ignavos, almas que en vida no hicieron ni bien ni el mal, por su elección de cobardía. En esta misma línea hay un poema que se escribió durante el exterminio nazi y que se atribuye a varios autores. El poema está dedicado a la indiferencia de los intelectuales alemanes que no dijeron nada ante la llegada de Hitler al poder. El poema dice así: primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque no era socialista. Después vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque tampoco era judío. Después vinieron por mí, pero ya no quedaba nadie que dijera algo. Realmente las consecuencias de la indiferencia pueden llegar a ser terribles. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. Es un placer que nos estén acompañando. En esta ocasión estamos a las vísperas del cuarto año del presidente Bukele en el poder, del cuarto año de ejercer su poder en el gobierno. Y para hablar al respecto tenemos a Ruth López de Cristosal, a quien le agradecemos su tiempo.
Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes. Ana Ruth, si nos podría comentar a grosso modo una apreciación sobre cómo ve o cómo califique usted la gestión de este gobierno con respecto a los derechos humanos. Este gobierno ha tenido un comportamiento crítico con los derechos humanos. Cuando digo crítico no me refiero al ejercicio de la crítica, sino a la severidad con la cual ha tratado los derechos humanos. Realmente los derechos parecen ser algo despreciable para el gobierno, desde la perspectiva del gobierno, lo hemos visto en los 4 años, es decir, desde la pandemia, por ejemplo, cuando se suspendieron garantías y derechos para los ciudadanos y justamente fue lo que nos llevó al confinamiento total durante la pandemia. Incluso debemos recordar cómo en aquel momento de manera arbitraria se detuvo a personas, se les llevó a Bartolina simplemente por estar fuera de sus hogares. Este ejercicio, este abuso de derechos y este abuso de poder y por supuesto del ejercicio del gobierno, lo que ha llevado es a una vulneración de los derechos. Durante el régimen de excepción ha ocurrido otro tanto. Estamos hablando de que tenemos actualmente más de 69.000 personas detenidas durante el régimen de excepción y se ha contabilizado por parte de Cristosal más de 153 personas que han muerto en centros de detención. Pero estos no son los únicos derechos que también han sido suspendidos durante este tiempo. Hay otros que han sido no suspendidos por ley, sino que de facto. Estamos hablando de una afectación directa, por ejemplo, a todos los derechos de comunicación, es decir, desde los derechos, por ejemplo, de información, de acceso a la información, al derecho a la libertad de prensa y también, por supuesto, a esa comunicación necesaria que deben tener los gobernantes con los gobernados, porque no hay rendición de cuentas. Entonces hay otra afectación directa y todo ocurre bajo un mecanismo perverso, que es el control social mediante el miedo. Y esto expresa claramente esta naturaleza autoritaria del gobierno. Entonces, si se evalúa desde los derechos humanos, creo que es de las calificaciones más bajas que pudiera tener el gobierno. Justamente creo que por eso es que ha buscado un comisionado de derechos humanos, que no es una figura nueva en El Salvador, ya había existido este nombramiento. Sin embargo, lo que llama la atención es que es un extranjero, es una persona que no conoce no solo la regulación nacional, sino que además no tiene pues un conocimiento a profundidad de los derechos humanos, es decir, sino de los derechos digitales en todo caso. Y llama mucho la atención porque una de las principales críticas que ha tenido el gobierno a nivel internacional es precisamente la vulneración de derechos humanos. Es decir, hay personas, lo pueden ver en el informe de Cristosal, que además de haber sido seriamente afectadas por las pandillas, miles de personas inocentes también han sido afectadas ahora por el Estado. Y esto implica vulneraciones, por ejemplo, como el derecho a la vida de las 153 personas detenidas, pero también estamos viendo un patrón de tortura dentro de los centros penales. Detenciones arbitrarias, falta de garantías también para los ciudadanos en cuanto se produce una detención, sin una explicación, sin darle información. Hemos insistido en varias ocasiones que para condenar o para detener, procesar, condenar y mantener en la cárcel a una persona que ha cometido un delito no se necesita un régimen de excepción, pero sí se necesita un régimen y suspenderle las garantías a aquellas personas cuando son inocentes, porque usted debiera tener un récord previo, una investigación previa como gobierno para poder producir una detención. Y eso no es lo que está pasando en El Salvador. Entonces la vulneración se ha convertido en algo habitual y en un mecanismo de control del Estado. Bueno, récord que supuestamente sí se tenía, ¿verdad? Se tenía identificado en realidad a dónde se tenía que ir, a quiénes se tenían que arrestar, pero al parecer, bueno, habían cuotas que cumplir. Esas son de las contradicciones que ha expresado justamente el gobierno, es decir, ellos han aducido de que habían antes investigaciones previas, que había una identificación en los territorios, ¿no? A partir del Plan Control Territorial, que cuántos millones no fueron destinados justamente para hacer eso. Y si no lo hicieron, pues ¿dónde está el dinero, no? Pero evidentemente esto nada más que era un eslogan,
un hashtag de campaña electoral adelantada o sumamente adelantada, o de un efecto de la publicidad gubernamental al que nos tiene acostumbrados. Creo que precisamente esas son de las contradicciones en el gobierno, donde después de tenerlos ubicados supuestamente han tenido y han detenido a más de 69.000 personas, de los cuales 5.000 han salido ya de estos centros penales, pero que además se prevé que sean muchísimos salvadoreños más. O sea, son miles de personas las que siguen denunciando, las que han presentado también habeas corpus, solicitudes de protección por la vulneración de su libertad personal de algún familiar y que no han sido atendidos, porque ese es el otro problema en este ejercicio de gobierno y es la cooptación de las instituciones de control. Es decir, no hay una institucionalidad que dé respuesta a las necesidades de los salvadoreños. Y me refiero a esto, es cuando precisamente la Sala de lo Constitucional, que es una sala impuesta, que no cumple con los requisitos las personas que están ahí para el ejercicio del cargo, pues resulta que son personas que son incondicionales al gobierno y que responden justamente frente a esto, ¿no? Y que actúan en consecuencia. Ya hemos visto no solo que no dan respuesta, sino que también avalan situaciones irregulares e inconstitucionales como la reelección presidencial. Hablemos concretamente de la situación de las personas que, bueno, han sido vulneradas en sus derechos e inocentemente, bueno, con su naturaleza y su carácter de inocentes han ido presos o se les han visto vulnerados uno u otro derecho. ¿Existe alguna medida o algunos esfuerzos del gobierno para reparar todo lo que han sufrido? Ninguno, no hay ninguna medida de reparación para aquellas personas a las que se les ha vulnerado el derecho. Y es impresionante cómo el gobierno puede utilizar, por ejemplo, recursos públicos, votarlos, en cuestiones como la compra de Bitcoin o como toda la implementación del archivo wallet, cuando pudiera haber sido un dinero que sirviera para la reparación de, por ejemplo, de injusticias, como el caso de aquellas personas que fueron detenidas, perdieron empleos, perdieron recursos durante la pandemia y que hoy, en una situación similar, también por suspensión de derechos, pues ha ocurrido durante este periodo. O sea, ¿quién le repara la vida a la gente cuando pasa 6, 7 meses, 2 o 3 meses detenido? ¿Quién le devuelve su vida? ¿Quién le devuelve esa construcción social, su trabajo, su espacio, su estabilidad en la comunidad? Porque estas personas no están saliendo de los centros de detención con una declaración de inocencia, sino simplemente con un cambio de medida. Es decir, todavía tienen que seguir un proceso. Y son personas que van a terminar siendo estigmatizadas y textualmente, como lo dijo en una ocasión que pude estar en una entrevista con alguien que había sido detenido, decía, cualquier loco otra vez nos puede mandar a detener. Entonces creo que este tema afecta directamente a la ciudadanía, afecta a las familias también, especialmente a las mujeres, que son las que han terminado, que cargan con esa responsabilidad. Usted puede ver en el campo, por ejemplo, que no hay trabajadores, no hay hombres. La mayoría de personas detenidas son con una vida productiva entre los 18 y los 30 años de edad. Y quienes han asumido entonces esos trabajos han sido las mujeres. Entonces creo que, además de la búsqueda de los desaparecidos, además de la búsqueda también de sus familiares, de andar de centro penal en centro penal, además de la carga que implica para una familia tener que aportar un paquete alimenticio, aportar dinero también, y que en muchos casos hemos visto cómo este tipo de situaciones, este tipo de actos no terminan, digamos, llegando favoreciendo al detenido concretamente, sino que termina en el limbo y, por supuesto, es objeto de corrupción. Bueno, y en esta bola de nieve que nos ha llevado a considerar o adjudicarle a este gobierno su carácter autoritario, ¿no? ¿Cómo podría explicarle a la gente cuál es el papel de los militares, del ejército en esta dinámica? Pues lo menciono también porque, si mal no recuerdo, el ejército es una de las instituciones mejor calificadas por la población. Así es. Definitivamente el papel del ejército ha cambiado en la sociedad salvadoreña. El ejército siempre tuvo una buena calificación, no es de ahora, es decir, en las encuestas previas, lo podemos revisar precisamente en las encuestas del UDOP, una de las instituciones con mejor calificación por años fue la Fuerza Armada. Y creo que se ha utilizado justamente la Fuerza Armada para dos cosas. Uno, porque el presidente se ha agenciado el favor de la Fuerza Armada para evitar también que la Fuerza Armada pretenda de alguna forma restablecer el orden constitucional.
Cosa que además, según el rol constitucional que se le otorga a la Fuerza Armada, no es que lo tenga. Estamos hablando de que ya las dictaduras militares han sido totalmente descartadas, ¿no? Por eso justamente se reformó la Constitución. Sin embargo, no es lo mismo contar como parte de este mecanismo de control social con el respaldo de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil que no tenerlo. Entonces se le ha otorgado a la Fuerza Armada un rol preponderante en las actividades civiles, lo que también había sido totalmente desterrado de nuestra Constitución justamente a partir de los acuerdos de paz. Se le ha devuelto un rol protagónico a la Fuerza Armada y se le involucra en cualquier tipo de tarea civil, incluyendo, por supuesto, el ámbito de la seguridad pública, que debe estar bajo el ejercicio y bajo la acción y mando de la Policía Nacional Civil. Algunos, y bueno, muchos de las denuncias que se procesan es precisamente por el abuso de poder de la Fuerza Armada y por las actuaciones irregulares de la Fuerza Armada, porque aunque andan en equipos conjuntos con la policía, se ha advertido que es la Fuerza Armada la que tiene una conducta más agresiva. Entonces, esto lo advertimos desde el 15 de septiembre del 2019, después de asumir el gobierno, con aquel primer demostración de fuerza que hizo el presidente de la República en el acto por el 15 de septiembre. Y después lo vimos también con la intervención de los militares en el 9F en la Asamblea Legislativa. Creo que quienes no advirtieron en ese momento la deriva autoritaria que llevaba El Salvador y la militarización como un nuevo símbolo de gobierno, creo que se quedaron atrás, ¿no? Y a partir de eso los hemos visto igual en el tema de los cercos militares con la pandemia, lo hemos visto ahora con la actuación durante la suspensión de garantías y derechos constitucionales y los seguiremos viendo, ¿no? Esto creo que es un rasgo que se va a ir profundizando también en el ejercicio del gobierno, porque el presidente Bukele basa su ejercicio, su gobierno, justamente en lo que aparentemente puede ser la fuerza militar. Y digo aparentemente porque un gobierno que necesita tener cooptadas las instituciones públicas y que necesita además tener el control de los militares para evitar algún descontento o de la fuerza policial, no es un gobierno fuerte. Estamos hablando de un gobierno sumamente débil que además descansa exclusivamente en una persona. Entonces, no estamos hablando de una persona, me estoy refiriendo al gobierno en sí mismo. Es un gobierno sumamente débil porque todo depende de una sola persona y además que expresa en su ejercicio de gobierno su propio carácter, en este caso, lamentablemente disminuido. Bueno, para finalizar, ¿qué nos podría decir sobre la libertad de expresión, hablando desde el ejercicio periodístico y también de defensores de derechos humanos? Bueno, tenemos el último caso que se está viviendo en Santa Marta, ¿no? Que bueno, tiene su trasfondo que tiene que ver con la minería, pero ¿cómo ha visto esta situación en estos 4 años? Hay que separar ambos, ¿verdad? Porque creo que aunque la expresión es la misma, que es la limitación del ejercicio de los derechos, tanto de la libertad de expresión como de la libertad de asociación también, en este caso, creo que si algo ha quedado claro es que el gobierno de Bukele ha sido el principal detractor de los derechos, de los derechos humanos en general. Y particularmente para referirnos a estos dos derechos, bueno, en el caso de la libertad de información, creo que ha habido un claro impacto, no solo desde el acceso a la información pública, que es un derecho diferente, sino también, y voy hacia otro derecho, que en este caso estamos hablando del ejercicio de la prensa, ¿no? Buscando una limitación. Lo vimos con las leyes Mordaza, por ejemplo, cuando aprobaron el 5 de abril del 2022, aprobaron esta reforma que criminalizaba el ejercicio periodístico que se refiriera a pandilla. Y claro, hoy sabemos que en aquel momento lo intuíamos y un mes después lo supimos, que era justamente porque ya habían circulado, o sea, ya sabían que habían grabaciones de las conversaciones entre funcionarios de gobierno que habían favorecido la salida de pandilleros fuera del país. Y primero, bueno, por supuesto, los centros penales. Entonces creo que es una expresión, pero además hemos visto el informe de APES de las reiteradas vulneraciones sobre el ejercicio periodístico.
Y aquí hay una afectación no solo a la persona, es decir, al periodismo, sino también a la ciudadanía en general. ¿Y por qué me refiero a la ciudadanía en general? Porque en la medida que el periodista no puede desarrollar su trabajo, la ciudadanía no puede estar debidamente informada. Y sobre el caso de los defensores de derechos humanos, pues también hemos advertido como hay una criminalización de la defensa de los derechos humanos. Es decir, lo primero es la estigmatización de que los defensores de derechos humanos defienden a pandilleros. Es un discurso maniqueo justamente para separar en buenos y malos, para separar a los otros y nosotros, y justamente para evitar que actúe el control social, ¿no? Y que se posicione precisamente, que tenga la voz y que pierda credibilidad la defensa de los derechos humanos. Es decir, no, yo no me quiero meter con ellos porque ellos lo que hacen es defender pandilleros. Pero, bueno, creo que también esto obedece a una clara estrategia de la comunicación y que tenemos expresiones más claras que no es solo la estigmatización, sino la criminalización y la judicialización de los defensores. En este caso tenemos justamente el caso de Santa Marta, que es una expresión de esto, que ha habido también pronunciamientos internacionales muy importantes de relatores de Naciones Unidas, donde hay un señalamiento claro sobre el gobierno salvadoreño, y yo creo que cada vez en este caso son más las similitudes hacia un país tan cercano como Nicaragua, ¿no? Es decir, El Salvador, poco a poco el ejercicio de gobierno está siendo cada vez más autoritario y pareciéndose más a un gobierno orteguista. Ana Ruth, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, es un placer. Amigas y amigos, esperamos que hayan disfrutado de esta sección de la entrevista y que la información compartida sea de su utilidad, sea con más de miradas. El pasado viernes 26 de mayo se realizó un acto de entrega de los reconocimientos obtenidos por la UCA en la primera edición de los Premios a la Excelencia en Educación Superior del Ministerio de Educación. Esto con el objetivo de reconocer los proyectos innovadores de las universidades para el desarrollo sostenible en áreas como investigación, ciencia y tecnología. La UCA participó en 7 de las 9 categorías, llevándose así 2 primeros lugares. Una de las categorías ganadas por la UCA fue de investigación articulada con el sector empresarial, con el proyecto titulado Investigación en Microfinanzas, del Departamento de Contabilidad y Finanzas y Microenfoque. Que nos llena de mucha alegría, de mucho orgullo, donde mostramos ese compromiso pues, con la excelencia, esfuerzo, dedicación a la investigación y la innovación. En este proyecto de microfinanzas, que se cuenta con más de 86 instituciones que brindan información para poder analizar el otorgamiento de créditos desde el 2017 al 2021, constaba esta investigación a un sector pues bastante vulnerable. El otro proyecto que obtuvo el galardón fue el programa de tutorías y refuerzo académico Muchas Más, del Departamento de Matemática, el cual ganó en la categoría de Iniciativas de Inclusión a Mujeres en Áreas STEAM. Como departamento hemos firmado este año un convenio con la organización Muchas Más para este programa de refuerzo de tutorías. Sin embargo, desde el año 2021 ya se había trabajado con este refuerzo, porque Muchas Más prioriza a atender a niñas, adolescentes y jóvenes, por ejemplo, que han sido vulneradas en diferentes áreas de su vida, jóvenes que dejaron sus estudios, por ejemplo, por maternidad temprana, chicas con orientaciones a identidades sexuales y de género diversas, sobrevivientes de distintas expresiones de violencia, tanto social, de género, institucional, en sus cantones, en sus casas donde viven. Atienden a niñas
como decimos, adolescentes y jóvenes de todos los rincones del país. Los otros proyectos de la UCA que participaron fueron Sinergia, de la Maestría en Diseño de Productos, Francisco Gavidia, Pensamiento y Archivo, de la Biblioteca Florentino Idoate y del Departamento de Filosofía, el proyecto Tertulias Literarias de la Biblioteca Florentino Idoate, la Iniciativa para el Fortalecimiento del Entorno de Protección de la Niñez y Adolescencia en la UCA, de la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación y la Secretaría de Integración Universitaria, y el proyecto Construyendo un Campus Sostenible, de la Dirección Administrativa. Representantes de la Asociación de Trabajadores Retirados de la PNC, Azores PNC, y el Movimiento de Trabajadores de la misma institución de seguridad se hicieron presentes este martes 30 de mayo a la Plaza Salvador del Mundo. Nos hemos concentrado un grupo de compañeros en representación de los más de 2.000 empleados de la policía que han sido despedidos forzosamente. Nos han violado nuestros derechos porque nos han obligado, nos han sacado. Esta es una situación que a nosotros nos preocupa mucho porque el decreto que dio vida a estos despidos está vigente. Y en este año, 2023, se están despidiendo a razón de 20 a 25 trabajadores de la policía por mes. O sea, ya llevamos más de 100 trabajadores despedidos solo en 2023. A esta gente no se le está reconociendo una indemnización de ley, ¿verdad? Lo que les están dando es una compensación económica como quien da un premio de consolación. Hemos vivido una situación de pobreza, de que nos ha llevado a extremos graves, tanto al punto que hasta esta fecha contabilizamos 16 compañeros fallecidos producto del shock que les ha producido el haber sido sacados de la policía. Hemos registrado casos de compañeros que por andar buscando un trabajo, uno de ellos murió atropellado. Hemos tenido 4 o 5 casos de muertes fulminantes, compañeros que han caído de repente, a otros se les agravaron enfermedades crónicas que ya traían producto del desgaste de haberse entregado a la institución, y también hemos tenido personas que han fallecido por enfermedades terminales, específicamente cáncer. Hasta esta fecha, un año después, los reclamos que hemos hecho porque se nos pague la justa indemnización no ha tenido ningún resultado, ninguna respuesta. En 4 años de gobierno, nosotros podemos decir que el presidente, en relación a la Policía Nacional Civil, ha sido deficiente. La policía en estos 4 años ha vivido su peor lipidia, carente de todo. Uniformes, uno han dado en 4 años, un uniforme en 4 años, un par de botas en 4 años. Se acabaron los radios en la policía, no hay radios portátiles para los policías. El Movimiento de Trabajadores de la Policía solicita al gobierno que dé cumplimiento a sus promesas de campaña y que restituya a los policías que fueron afectados por problemas políticos durante el gobierno del FMLN. En Miradas damos paso a la sección musical. Todo comenzó con el viaje de
tan fácil. Noches de desvelo, cansado o enfermo, pero el esfuerzo ha valido la pena. Y ahora disfruto lo que me espera, porque cada una de las metas que quise alcanzar, todo lo que un día quise lo pude intentar. Poco a poco ver mi sueño hacerse realidad, y hacer que nunca fue fácil lograr. Cada una de las metas que quise alcanzar, todo lo que un día quise lo pude intentar. Poco a poco ver mi sueño hacerse realidad, y hacer que nunca fue fácil lograr. Anoche soñé con lo horrible que puede ser no volver, despedirme de mi mamá, decirle adiós a mi papá y no volver. Pasó de repente que mensajes ya no llegaban a mi celular, las llamadas se desviaban y todos se preguntaban dónde estará. Mi familia llora, mis amigos sufren. Después de unas horas me convertí en una más, una cifra más, un número más. Después de unas horas no volví jamás. Y vino la culpa por no saber cuidarme o por cómo vestía. Pasaron los días, los meses y no aparecía. Lograron hallarme debajo de mucha tierra y rastros de sangre, abusada, torturada y mutilada. Mis padres lloran frente a mis restos, y este sueño no es más que una pesadilla. No podré despertar, y para los demás, para ellos solo soy una cifra más, una cifra más, un número más. Para ellos solo soy una cifra más. Monseñor.
El informe sobre las violaciones a derechos humanos durante 2022, presentado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, hace un recuento de lo sucedido en ese año y pone en evidencia que el régimen de excepción, que sigue vigente en 2023, ha dejado a su paso miles de víctimas.